Saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos son el derrotero importante para que cada ser humano pueda tener una condición de humildad y pueda tratar a las demás personas como quisiera ser tratado. ¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda su amigo el pastor Daniel Solano. Hoy estudiaremos la lección de escuela sabática de este cuarto trimestre que titula La verdad presente en Deuteronomio. Y para esta semana el título de la lección es El extranjero dentro de tus puertas. El versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio capítulo 10 versículo 9 y dice lo siguiente: Amarás pues al extranjero que está dentro de tus puertas, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. En esta ocasión haremos un bosquejo de lo que será la lección de escuela sabática de esta semana. Comencemos. El primer punto de esta semana tiene que ver con un aspecto espiritual. De hecho, la lección de escuela sabática usa allí algunos textos. El pueblo de Israel tenía que, en primer lugar, entender que el hecho de que ellos puedan adoptar a algún extranjero o tratarlo como sus semejantes tenía que estar basado en la relación que el pueblo de Israel tenía con Dios. Y en repetidas ocasiones, el libro de Deuteronomio trata de recapitular y trata de hacer que el pueblo de Israel vuelva al camino correcto. De hecho, en repetidas ocasiones nosotros vemos a Dios insistiendo de forma continua, de forma insistente, a que Israel vuelva a tomar los términos pactuales. Como contraste, por ejemplo, en el capítulo 9 de Deuteronomio, encontramos a un Moisés que tal vez lleno de ira y en un momento de debilidad, vino y quebró las tablas de los 10 mandamientos. Porque en ese momento el pueblo estaba andando según su propia concupiscencia. Y lo interesante es que Dios en el libro de Deuteronomio le dice que ellos necesitaban circuncidar sus corazones. Ahora, cuando uno piensa por unos instantes, la circuncisión en el Antiguo Testamento era parte del término pactual para poder estar en relación con Dios. De hecho, nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, en la historia de Jacob y la deshonra de una de sus hijas, cómo el pueblo que quería hacer alianza con Israel necesitaba pasar por la circuncisión. Pues la circuncisión era el término pactual para poder entrar en alianza con Dios. Sin embargo, en Deuteronomio, Dios les pide algo increíble. Les dice: circuncidad vuestro corazón. Eso posiblemente no cuadraba ni en el espacio ni en el tiempo que se encontraba el pueblo de Israel. En realidad, lo que Dios quería mostrar a través de este enunciado, circuncidad vuestro corazón, es que el pueblo de Israel necesitaba eliminar y dejar atrás todas las cosas negativas. Esas cosas negativas no solamente tenían que ver con el pensar, sino también con el actuar. Tenía que ver con las palabras, con las acciones, con las motivaciones, en cómo ellos se comportaban, en qué comían, en qué vestían. Dios quería que Israel pueda circuncidar todo lo que los apartaba de Dios. En otras palabras, el plan del Padre era que Israel pueda echar afuera cualquier cuestión que estuviera por encima del mismo Dios. Y él se acerca a Moisés y le dice: el pueblo tiene que entender de que a pesar de que rompió la alianza que hizo conmigo, yo estoy dispuesto a darles una nueva oportunidad. Pero esa oportunidad estará basada en el hecho de que ellos tendrán que dejar atrás todo lo que los aparta de mí. Tendrán que circuncidar vuestro corazón. Porque cuando eso sucediera, cuando el corazón de ellos estaría a cuentas y en paz con Dios, ellos podrían tener la capacidad que Dios colocaría en cada israelita para poder acoger a cualquier extranjero. Y este es el punto número 2 de este bosquejo: amaréis al extranjero. Es interesante que dentro de la cultura hebrea la palabra amor no es un término tan genérico.
Por ejemplo, en la cultura en que nosotros vivimos, alguien puede decir, yo amo a mi perro, amo a mi auto, amo a mi celular, amo tal traje. Alguna señorita puede decir de repente, amo esos pares de zapatos. Y también le puede decir a su hijo, te amo, o al esposo, a la esposa, te amo. Y de alguna forma el amor ha sonado tan genérico dentro de nuestra cultura. Sin embargo, dentro de la mente de Dios, el amor tenía que ver con la esencia del ser humano. El amor tenía que ver con las dos dimensiones, con lo que sale de mí y con lo que entra hacia mí. Y cuando el ser humano tenía esa condición clara, con toda seguridad, mis amigos, los israelitas podrían amar al extranjero. ¿Tú te has puesto a pensar cómo amar a una persona que viene de afuera? El texto bíblico no está diciendo querrás al extranjero, considerarás al extranjero, amarás al extranjero. Y el verbo que se usa allí, amar, tiene que ver con todo el centro del pensamiento y de las emociones. Y qué interesante, porque la lección de la semana pasada habló de que el primer mandamiento era el amor a Dios. Pero qué interesante, porque el segundo mandamiento es el amor al prójimo. Y estos dos mandamientos se dan en el contexto de los 10 mandamientos de Éxodo 20, porque los primeros 4 mandamientos de Éxodo 20 tenían que ver con el amor a Dios. Si tú amas a Dios, no tendrás dioses ajenos. Si tú amas a Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Si tú amas a Dios, no tomarás su nombre en vano. Si tú amas a Dios, guardarás el día de reposo. Y los 6 siguientes tenían que ver con el amor del ser humano hacia su prójimo. Pues si tú amas a Dios, vas a honrar a tus padres. Si tú amas a Dios, no vas a robar, no vas a codiciar, no vas a adulterar, no vas a hacer que tu extranjero trabaje. Tenía que ver con el amor del ser humano hacia sus semejantes. Y es interesante porque antes de que eso suceda, Dios tenía que tener la seguridad de que el ser humano estaba a cuentas con él mismo. Y en ese contexto, cuando el ser humano está tranquilo con sí mismo, Dios le dice, por favor, ama al extranjero. Pero ¿por qué tenían que amar al extranjero? Había de alguna forma algo intrínseco que ellos necesitaban recordar. Había algo inherente en ellos que nunca podían olvidar. Y allí viene la declaración: porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Comenzamos este bosquejo diciendo que es muy importante saber de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Israel tenía que recordar de dónde Dios los había sacado. La promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 15 era una realidad con ellos. Y en esta ocasión yo pregunto, y piensa por unos instantes, ¿de dónde te sacó Dios? Piensa por unos instantes dónde tú estabas hace 10, 20 o 30 años. Posiblemente todos los que estamos aquí tenemos una historia que contar. Nos podríamos sentar en esta oportunidad y yo podría hablar de cómo Dios me condujo y me llevó, y posiblemente la experiencia también sea la tuya. Cómo Dios te sacó de un lugar específico y te colocó en su camino, te colocó en la vereda correcta. Y Dios quería que Israel recuerde eso. Dios quería que Israel recuerde que ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Y el hecho de que ellos recuerden que habían sido extranjeros en la tierra de Egipto les podía dar la seguridad de que no solamente con la ciencia, sino que también con la experiencia, ellos podrían amar y cuidar y velar a las personas que en ese momento no pertenecían al pueblo de Israel. De forma práctica, de repente tienes algún plan familiar para cuidar de alguna persona necesitada. ¿Cuántas personas están allá en la calle, tal vez en un semáforo, caminando, están pidiendo alimento, extendiendo la mano? ¿Tienes algún plan como familia? Para los padres que tienen hijos, estás plasmando en la mente de tus hijos algunos principios que puedan inculcar en ellos la generosidad y el amor al prójimo y al extranjero. Tal vez les estamos enseñando sobre el amor al prójimo, pero ¿por qué no tal vez tomar una iniciativa y llevarlos un día de semana, un sábado tal vez de tarde, y preparar un plato adicional de comida y en un momento determinado ir y entregárselo a esa familia? Ese ejemplo quedará grabado 100 veces más que una enseñanza o que un sermón hablado.
Y Dios quería que Israel pueda, queridos amigos, entender que ellos habían sido extranjeros en la tierra de Egipto. Y el hecho de que ellos puedan entender ese asunto los iba a liberar. Los iba a hacer que ellos puedan corresponder el favor que Dios había colocado en ellos. No se olviden, le dijo Dios, que ustedes fueron también extranjeros en la tierra de Egipto. Y cuando esto suceda, como punto número 3, el pueblo de Israel tendría una noción más clara. No porque ellos eran superiores, no porque ellos eran mejores, no porque eran más tal vez intelectuales, mejores hablados, no. Simplemente porque Dios ya había colocado un background, una plataforma para que ellos puedan ser encaminados. Dios había pedido que se les circuncide el corazón, simbólicamente hablando, que ellos eliminen todo lo que los apartaba de Él. En segundo lugar, que ellos puedan tener esa sensibilidad para amar al extranjero. Y cuando estas dos características serían acogidas por cada israelita, en tercer lugar, ellos tendrían la capacidad de juzgar dignamente. Vivimos en un mundo donde se clama por justicia. Usted prende la televisión, mira noticieros, tal vez algunos medios en internet, y usted se pone a pensar y usted dice: Señor, ¿dónde encontramos justicia? Usted presenta un reclamo, alguna queja, y parece que esa queja o reclamo nunca es oída. Y surge la pregunta en nuestra mente: Señor, ¿hasta cuándo? Y qué interesante, porque el punto número 3 de la lección es juzgar justamente. Y el apóstol Pablo escribe una carta que se encuentra en Gálatas 4:19, y dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado entre vosotros. Qué increíble. Pablo está hablando aquí metafóricamente y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Yo creo que ese es el sentir de Dios. Cuando nosotros nos descarriamos, cuando colocamos cosas por encima de Él, cuando no acogemos a nuestro prójimo, el corazón de Dios se quiebra, por quienes vuelvo a sufrir. ¿Qué dolores? Dolores de parto. Yo no sé cuántas damas están viendo este video. ¿Cómo duele los momentos previos a un parto? Y aún el mismo parto. Son dolores indescriptibles. Son dolores que un hombre jamás podrá experimentar. Pero qué interesante, porque la metáfora que Pablo usa es que Dios siente tanto dolor cuando usted y yo nos descarriamos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto. Pero todo eso tiene un propósito. Hay una frase que aquí en el Perú se usa que dice: no hay mal que por bien no venga. ¿Cuál sería el bien de este versículo? El mismo texto lo dice: hasta que Cristo sea formado entre vosotros. El propósito de Dios, mis amigos y hermanos, es que Cristo sea formado entre vosotros. Es que Cristo pueda echar tierra en nuestra vida, que pueda extender su carta, que pueda colocar su amor, su misericordia, su compasión en nuestras vidas. Y Pablo es contundente: hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Y saben todo lo que tiene que ver este aspecto? Este aspecto tiene que ver con la imagen de Dios, porque la imagen de Dios es lo que se perdió en el ser humano. La imagen de Dios es lo que el enemigo ha tratado de eliminar a lo largo de todos estos años. Y el plan final de Dios es restaurar su imagen perdida en el hombre. El plan del enemigo es que la imagen de Dios cada día se siga deteriorando más y más. Y cuando esto suceda finalmente, la Biblia presenta y la lección de esta semana presenta que la religión no será una carga, la religión será una bendición. Y usted y yo posiblemente hemos escuchado muchos alegatos, pero la Biblia presenta que hay una religión correcta, que hay un pueblo correcto. Apocalipsis capítulo 11 lo anuncia, la profecía anuncia que en un tiempo específico, en un evento específico y en un lugar específico se iba a levantar un pueblo que guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Y ese pueblo es un pueblo bíblico, no es un pueblo inventado.
Ese pueblo se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que camina fervorosamente y vigorosamente rumbo a la Canaán celestial, y con todos sus aciertos y con de repente algunos detalles que puedan suceder. Es el pueblo de Dios. Ten la seguridad de que en este momento, dentro del contexto del gran conflicto, todos nosotros somos extranjeros. Recuerda que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. El mundo es el Egipto espiritual. Y usted y yo, hijos de Dios, somos extranjeros en este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. Y sencillamente estamos peregrinando y estamos caminando por ese gran éxodo cósmico hacia la gran patria celestial. ¿Qué lo va a determinar? La gracia de Dios. La gracia de Dios que nos inunda. Pero cada decisión que usted y yo podamos tomar será un escalón, será una escalinata más rumbo hacia la Canaán celestial. Recuerda que fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Recuerda que somos extranjeros en este planeta Tierra, porque este mundo no es nuestro hogar. Bien, queridos amigos, qué alegría realmente poder haber llegado a la parte final de este bosquejo de la lección de escuela sabática. Realmente la Biblia presenta historias increíbles, principios de vida que sobrepasan el tiempo, los años, los siglos. El plan de Dios es que usted y yo tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana con el bosquejo de la lección de escuela sabática. Un gran abrazo y Dios los bendiga.